Bueno, esta es la clase, creo que número 5. Y vamos a empezar con el teorema de Stokes en variedades diferenciables. Eh, Al parecer no van a tener ayudante para esta parte, entonces por eso he tenido que ver ejemplos y así vamos a continuar. Yo espero subir los videos que faltan en esta semana para que los puedan ver y puedan entregar su tarea a tiempo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, eh, una vez que ya hemos demostrado el teorema de Stokes en, en Rn, lo que vamos a hacer es extenderlo a variedades diferenciables. Entonces, realmente la idea es simple porque sabemos que una variedad, o sea, más allá de las definiciones que dimos de manera formal, es localmente, o sea, un objeto de n dimensiones va a ser una variedad diferenciable si es localmente parecido a Rn. De manera que cumpla ciertas condiciones, que sea un espacio segundo contable de tipo Hausdorff, exista un atlas para cada punto, para la variedad, es decir, que para cada punto existe un abierto tal que lo podemos mandar a Rn mediante un homomorfismo, y para abiertos que se intersecan, perdón, en un conjunto que no es vacío, los cambios de coordenadas tienen que ser difeomorfismos. Entonces realmente la idea es que la variedad diferenciable, al igual que una superficie, que es una variedad, olvidemos la superficie. Entonces, en pocas palabras, una variedad diferenciable significa que podemos verla localmente como si fuera el espacio Rn. Entonces, como en ese conjunto que contiene al punto, esa variedad se ve como un pedacito de Rn, entonces en ese pedacito podemos definir lo que es el espacio tangente, de manera que ese espacio tangente es homeomorfo al mismo Rn. Entonces, ¿qué significa eso? Que en una vecindad de ese punto podemos hacer cálculo diferencial y todo lo que hemos aprendido para, para, para Rn en esa vecindad, para esa variedad. Esa es la idea principal, y que les fui comentando conforme fuimos viendo la parte de superficies, donde les decía, esto que está escrito aquí se va a ver exactamente igual que cuando definan esos objetos en variedades diferenciables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tenemos una variedad diferenciable y una función, queremos definir una función que va de la variedad a los reales, entonces lo que hacemos es utilizar el hecho de que localmente esa variedad se parece a Rn,
dado donde tenemos este homomorfismo phi que nos manda de un abierto en M que contiene ese punto a un abierto este el punto P a un abierto en Rn, de manera que esta función diferenciable la defino en términos de sus coordenadas aquí abajo, y entonces digo, esta función es diferenciable si la composición phi a la menos 1 con f, vista como una función que va de R2 a R, es diferenciable. Y entonces, para saber que esta función es diferenciable, pues aplicamos todo lo que ya aprendimos en cálculo 3, por ejemplo, sobre funciones diferenciables de Rn en Rm. Ok, entonces, abusando de la notación, si ponemos que f es lo mismo que f compuesta con phi a la menos 1, donde phi a la menos 1 es la carta de coordenadas inversa que nos manda un punto X en Rn al punto P de la, de la variedad, perdón, es decir, X es phi a la menos 1 de P, o P es phi de X, donde estas X en esta carta tienen coordenadas X, Y. Entonces, abusando de esta notación, tenemos que esta función se puede ver como la misma f, nada más que cuando estamos en variedades, así como pasada en superficies, tenemos que tomar en cuenta que estamos bajando con las cartas a, a un subconjunto abierto de Rn. Por ejemplo, por supuesto esto lo ven eh, de manera formal en geometría riemanniana, por si les interesa. Pero digamos, con todo lo que ya desarrollamos nosotros, lo que me interesa antes de poner el teorema de Stokes es entender algunas cosas como estas de definiciones de vectores tangentes, por ejemplo. ¿Qué sería un vector tangente en una superficie? Pues la definición sería totalmente análoga a la que vimos para, perdón, en una variedad. La definición sería totalmente análoga a la que vimos para superficies. Entonces, para definir un vector tangente, al igual que en superficies, vamos a necesitar una curva. Entonces, una curva alfa en la variedad. Y entonces, tomamos una función que va de la variedad a los reales para que, mediante la composición, tengamos una, déjenme la pongo arriba, es exactamente lo mismo que en superficies. De manera que la composición alfa con f sea una función que va de R en R. Entonces, como es una función que va de R en R, bueno, del abierto AB en R a R, entonces podemos definir la derivada de esa función. La derivada de la función que es la composición esta, con respecto del parámetro que tengo aquí en la curva, digamos t, en t igual a 0. Y eso nos va a dar la razón de cambio de la función f al moverse sobre la curva alfa, exactamente como pasaba con las funciones de Rn en Rm. Ahora, si queremos, esta expresión de aquí es independiente de cualquier coordenada, no depende de ninguna coordenada, pero igual que como pasaba con las superficies, yo tengo un punto P, entonces como esta es una variedad, para una vecindad U de P existe una función, un homeomorfismo phi que me baja ese abierto en un abierto de Rn. Y entonces con esta carta lo que hago es componer exactamente como pasaba con las superficies, las funciones con esta. Entonces esta, por ejemplo, que es la curva, la puedo ver como la curva proyectada acá en Rn, porque localmente se parece a eso. Entonces esta sería alfa compuesta
con phi. Y esta función de aquí sería la phi a la menos 1, va de aquí a acá, compuesta con f. Entonces, la función f compuesta con alfa la puedo ver como la composición de alfa compuesta con phi, compuesta con phi a la menos 1, compuesta con f. De manera que estamos metiendo como una identidad aquí que está dada por la carta. Entonces, esta función de aquí es una función que va de R a Rn. ¿Ven? Entonces, un parámetro t me lo manda a las coordenadas que aquí serían xi igual a x1 hasta xn. Y luego esta función es una función que va de Rn a R. Entonces, tengo una composición de funciones que ya sé cómo derivar. Entonces, la derivada con respecto de t de f compuesta con alfa en t igual a 0 sería la derivada con respecto de t de esta composición en t igual a 0. Pero como son funciones, una composición de funciones que va de Rn a R y otra que va de R a Rn, por la regla de la cadena de cálculo, aquí esto yo lo sé manejar de cálculo 3. Entonces, esto es la derivada de, de esta función de f compuesta con phi a la menos 1 con respecto a sus coordenadas, que en este caso son las xy. Entonces, la parcial de esto con respecto a xy por la derivada con respecto a t de esta función, phi compuesta con alfa en t igual a 0. Pero esta phi compuesta con alfa, ¿qué es lo que hace? Toma, bueno, aquí sería en t. Esto me lo salto, pero bueno, es en t. Entonces, alfa compuesta con phi en t me va a dar las coordenadas o las componentes de esta curva en Rn. O sea, alfa compuesta con phi en t, lo que me da son las componentes de esta función en Rn. Pero, igual que como pasaba en cálculo 3 con esas funciones, estas cosas son justamente las x's de aquí, entonces son x1 de t hasta xn de t. Entonces, por ese motivo, esta cosa de aquí se puede escribir como la parcial de f de phi a la menos 1 compuesta con f con respecto de xy por la derivada con respecto de t de xy en t igual a 0. Entonces, si abusamos de la notación, como dije al principio, esta f compuesta con phi a la menos 1 son las componentes en la carta, en esas coordenadas de la función f definida en la variedad. Entonces, regularmente esto se pone como la misma f, pero es un abuso de notación. Realmente esta f es la composición con la carta para tener las coordenadas. Entonces, con esta notación, esto se convierte en lo mismo que ya habíamos encontrado antes para funciones de Rn en Rn. ¿Ven? Y ahora, esta cosa de aquí, pues es un operador, el operador X, que actúa sobre una función f que es independiente de las coordenadas, donde este operador es sus componentes en la base parcial con respecto de x, donde estas xy son las derivadas de xy con respecto de t, en t igual a 0. Entonces, la expresión es exactamente la misma para lo que vimos en superficies con este lenguaje, por eso lo vi así. Entonces, y de ahí podemos seguir la misma discusión, es decir, eh, este es un operador eh, diferencial, de manera que lo que hace es tomar funciones de clase CK en la variedad y darme un número real. Entonces, toma funciones y lo aplica para darme un número real con esta forma de aquí, exactamente igual que en superficies. Entonces, de ahí podemos decir que esta X define un vector tangente
en P de M. Eh, y bueno, y podemos definirlo como lo habíamos visto en superficies también. Ya no me voy a detener mucho acá, solamente son esto para que vean que es exactamente lo mismo tomando en cuenta esto de aquí. Nada más que estamos proyectando a los RNs con la carta que yo tenga de la variedad. Entonces igual podemos definir que dos curvas son equivalentes si evaluadas en el mismo punto inicial T, me dan el punto P, y de manera que sus componentes sean iguales. O sea, sus componentes hablo de estas, ¿no? Y entonces el vector tangente se puede definir también como la clase de equivalencia de curvas en un punto, tal como lo hicimos en superficies, exactamente igual. Entonces el espacio tangente, como ya dije, es isomorfo a Rn, porque la base para ese espacio tangente son precisamente este, estos vectores tangentes unitarios, y que incluso, bueno, lo demostraron para superficies con base EI igual a parcial con respecto de XY, desde igual a 1 hasta n. Entonces, este es un espacio vectorial, isomorfo a Rn. Entonces podemos aplicar toda la teoría de álgebra lineal a las variedades, siguiendo la idea de que es localmente se ve como un plano, es el plano tangente a la superficie. ¿Qué más? Ah, bueno, y por ejemplo, si quiero cambiar de coordenadas en una variedad, ahora una variedad, tenemos un punto P, y este punto P se puede describir por dos cartas coordenadas, U1 y U2. Por ejemplo, la esfera que tenían, que una carta es la que quita el polo norte y la otra carta es la que quita el polo sur. Entonces, todos los puntos que están aquí quitando el polo norte y el polo sur se pueden escribir en estas coordenadas o en estas coordenadas. Entonces, la intersección es distinta del vacío, estamos tomando un punto en esa intersección, que sería la esfera sin los polos. Esa sería 1 intersección U2 en ese caso particular que ya trabajaron. Entonces, en general, puedo tener una carta U y una carta UJ para el mismo punto, de manera que la intersección no sea vacía. Entonces, como es variedad, existe phi que me lo mapea acá abajo a un X de Rn, y esta UJ me lo mapea al mismo Rn, a un subconjunto donde tengo otras coordenadas Y, digamos. Entonces, donde es la imagen Φj de la intersección, esta de aquí, ¿no? Esta de aquí es Φj de U intersección UJ, y esta de acá es Φ de U intersección UJ, que es esto de aquí. Entonces, yo tengo esta transformación de coordenadas dada por la composición de estas cartas, que sería la Φ a la -1, o sea, va de aquí a acá, con Φj. Entonces, esta es una función que va de Rn, bueno, de aquí, contenido en Rn, aquí, contenido en Rn también. Y estos tienen que ser difeomorfismos porque esta es una variedad. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo las coordenadas x, y mediante una transformación las envío, que es esta composición, las envío a las coordenadas yj. Entonces, pensando en funciones de Rn, ustedes tienen, por ejemplo, las coordenadas cartesianas, y mediante una transformación, vamos a llamarle con otra letra F o T,
la mandan a las coordenadas r teta. Entonces, ¿qué significa eso? Que t va de R2 a R2 y lo que hace es agarra XY y lo manda a t de XY igual a R teta. Entonces, esta cosa tiene componentes T1 de XY, T2 de XY, lo que significa que esta T1 es la R. Entonces, R es una función que depende de X y teta es una función que depende de X y Y también. Bueno, para estar más acorde, sí. Vamos a ponerle, porque si no, R teta XY, para no poner las inversas, R teta a XY. Digo, lo que puse está bien, nada más que lo quiero, para ponerles las transformaciones que entiendan lo que estoy diciendo. R teta, R teta. Entonces, así como la puse, lo que tengo es que T1 es X, entonces X es T1 de R teta, lo cual significa que X depende de R teta. Y lo mismo Y, que es T2 de R teta, es decir, Y depende de R teta. Son las componentes acá. Entonces, ok, si tengo la transformación, es R coseno de teta, R seno de teta, ¿no? O sea, T de R teta, R coseno de teta, R seno de teta. Y eso es X, Y. Entonces aquí se ve que X es una función de R de teta y Y también. Entonces lo que quiero decir es que esto lo que me está dando es, si se fijan, pongo las coordenadas en función de las otras. ¿Ven? Entonces, eso quiere decir que YJ son funciones de X, Y. Esa es la transformación. Esta, dada por esa composición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar el cambio de coordenadas de un vector en respecto a las coordenadas X, Y, en las coordenadas Y, Y, entonces hago exactamente lo mismo que vimos cuando lo hicimos en Rn. Eso ya no lo hice en superficies porque les dije que era igual. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Pues tomamos un punto P en U intersección UJ, de manera que X sea phi de P, sean las coordenadas X, y Y sea phi J de P, que sean las coordenadas YJ. Entonces la relación es YJ igual a YJ de XY, es la transformación de coordenadas. Entonces, si tenemos un vector tangente a ese punto en la variedad, en las coordenadas, esto es independiente de coordenadas. Entonces, lo que significa es que tiene que ser lo mismo en las coordenadas x y dadas por la phi, que sería sus componentes x mu por la parcial con respecto de x mu en esta base. Eso tiene que ser lo mismo que las componentes en esta base que le podemos poner eh, x tilde de mu parcial con respecto de y mu en estas coordenadas. Tienen que ser las mismas. Ahora, ¿cómo encuentro estos coeficientes? Pues como esto ya está en Rn, o sea, porque acuérdense que aquí estas x son, ¿dónde está explícitamente? Aquí, las coordenadas de la alfa compuesta con la carta, ¿ven? Nada más que se está usando de la notación y esto le estoy llamando las coordenadas de ese vector. Entonces, quiere decir que estas cosas dependen de y y estas cosas dependen de x. Entonces, si ponemos x igual a x mu por parcial con respecto de x mu, nosotros ya sabemos que como estamos con funciones de Rn en Rm, la transformación de coordenadas me la va a dar el jacobiano, es decir, esta va a ser
Bueno, aquí le llamé mu, no sé por qué, pero déjenme cambiarle con los inicios que estoy usando, que es i, i. Entonces, xy con respecto de xy. Entonces, esto va a ser xy y esta cosa, por lo que aprendieron en cálculo 3, sería la parcial de yj con respecto de xy por la parcial con respecto de yj. Entonces, estos justamente son los coeficientes. Es decir, los xy son xy por la parcial de yj con respecto de xy, que es el jacobiano de la transformación. De la transformación, ¿dónde está? Y igual, o bueno, yj, que depende de y de xy, ¿no? ¿Esto qué significa? Que y1 depende de x1 hasta xn, y2 depende de x1 hasta xn, y yn depende de x1 hasta xn. Entonces, si quiero cambiar de base, de pruebas esféricas en una variedad, es exactamente lo mismo, nada más que tomando en cuenta que estas cosas son la representación en coordenadas del campo vectorial en la variedad, dada por esa derivada de alfa compuesta con la phi. ¿Ok? Entonces, lo mismo se puede hacer con las formas diferenciales también. O sea, como TP es un espacio vectorial, entonces aplicamos la teoría de espacios vectoriales y tenemos que existe el espacio dual, que va a ir de ese espacio vectorial a los reales. Entonces, lo que significa que dado un vector B aquí, o X, B de X me da un real. ¿No? Phi de X, perdón, me da un real. Entonces, ¿cómo defino la, la forma diferencial aquí? Ah, pues abusando de la notación, exactamente igual, ¿no? La phi va a ser una función phi de m. Y si estoy tomándolo en la base donde las coordenadas son x y, pues va a ser px mu. En x mu de, coordenadas de m. O si agarro otras coordenadas, va a ser phi tilde de mu por dx mu, por dy mu, perdón, en las coordenadas y mu de m. Entonces, dado por phi, como le puse, por phi, y estas por phi j. Entonces, lo mismo, tengo una superficie con la intersección P, tal que y J, entonces hago los mismos mapeos que me mandan RN. Y entonces tengo una función que va de Rn a Rm. Y ahora, entonces de nueva cuenta, como estas cosas de aquí son funciones, pues la phi es igual a phi de m de x m, y por lo que sabemos de cálculo 3 con las inversas y todo eso exactamente igual, pues esto es la phi m por la parcial de, de xm con respecto de y nu de y nu. Y esto pues tiene que ser las fimus tildes en las coordenadas y. Entonces estas son las componentes de y utilizando la transformación de coordenadas. Pero en este caso va a ser la transformación inversa, entonces es el inverso del jacobiano para cambiar de coordenadas de una forma diferencial a otra. Entonces, y lo mismo,
las m formas diferenciales, etcétera, y todo va a quedar exactamente igual, nada más tenemos que pensar que la diferencia sutil es que tenemos una carta que es la que nos permite dar coordenadas a la expresión que estamos dando aquí. Entonces, si yo tengo la forma diferencial este, escrita de esta manera, quiere decir que estoy tomando un sistema de coordenadas. Igual aquí, si tengo el campo vectorial escrito así, quiere decir que estoy tomando un sistema de coordenadas en la variedad. Si lo tengo así nada más, pues es un campo vectorial en la variedad sin tomar coordenadas. Entonces, también el concepto de orientabilidad lo podemos mandar a las variedades. Entonces, si se acuerdan la discusión en superficies, veíamos que el hecho de que la variedad, de que una superficie fuera orientable implicaba que existía una forma diferencial de área. Y entonces eso nos permitía definir la integral sobre esa superficie. Entonces, extendiendo esa idea a las variedades, también la integral de una, este, de una forma diferencial sobre una variedad se va a definir solo cuando m es orientable. Entonces, la integral de una forma diferencial sobre una variedad m se define solo si m es orientable. Porque eso va a implicar la existencia de una forma de volumen, que es lo que integramos cuando hacemos integraciones. Entonces, si tenemos, a ver, sea m una variedad n-dimensional conexa, este, entonces, en una vecindad del punto P que pertenece a M, o si quieren póngale en una vecindad de P, vecindad de P que pertenece a M, el espacio tangente es generado por una base que vamos a llamar EI, que como hemos visto son las parciales con respecto a XY, donde XY son las coordenadas de la carta UI Phi, donde este UI es este UP que puse aquí, a la cual P pertenece, ¿no? Entonces, si damos otra carta, de P que pertenece a M, tal que la intersección con la otra sea no vacía, de manera que X, Y son las coordenadas, bueno, índices arriba o abajo. Aquí sí es importante porque como estamos hablando de variedades en general, no hemos definido métricas sobre esa variedad. Entonces, si no he definido métricas, índices arriba no es lo mismo que índices abajo. A menos que la variedad sea riemanniana, como ya hemos discutido anteriormente. Entonces, X, Y son las coordenadas dadas
dadas por phi, o sea, o por la carta u y phi, y vamos a decir que y son las coordenadas dadas por la otra carta uj y j. Ok, entonces, si P pertenece a esa intersección, bueno, como lo hemos construido, entonces el espacio tangente a ese punto es generado ya sea por la base EI en esas coordenadas o por la base, vamos a llamar EJ tilde, dada por las coordenadas Y. Entonces, nosotros ya vimos que, por ejemplo, EI lo podemos transformar, bueno, como es la parcial con respecto de XY, eso lo podemos transformar como vimos anteriormente por la parcial de YJ con respecto de XY por la parcial con respecto a YJ. Aquí las componentes valen 1, entonces es un caso particular de lo que hicimos acá con componentes iguales a 1 aquí. Entonces, esto implica, bueno, y esto es lo mismo que el parcial de YJ con respecto de XY por EJ tilde. Entonces, esto implica que la base EJ es, tomando que esto no sea 0, o sea, que sea distinto de 0 para que esa transformación sea invertible. Esto es la parcial de XY con respecto de YJ por EI. Entonces, esta, que es el jacobiano, es la matriz de cambio de base. De cambio de base en una variedad, que es exactamente igual que para una función de Rn en Rm. Entonces, si J, que es el determinante de esta transformación, acuérdense que estamos haciendo una transformación como pusimos acá, aquí. Entonces, el determinante, ¿qué es esto? Si el determinante es mayor que 0 en U intersección UJ, entonces las bases EI y EJ tilde se dice que tienen la misma orientación. En esa intersección, sí es positivo, ¿no? Y si es negativo, definen la orientación opuesta, que es una generalización de lo que vimos en las superficies. Si el cambio de coordenadas no cambiaba de signo, entonces teníamos una variedad orientable, ¿se acuerdan de la definición? Y si cambia de signo, entonces, perdón, si era positiva tenía la orientación que habíamos definido como positiva, y si el jacobiano era negativo tenía la dirección opuesta. Entonces, tomando todas las ideas que ya discutimos anteriormente, podemos definir orientabilidad en una variedad. Entonces, sea M una variedad conexa. Entonces, esto es importante, no lo hemos discutido mucho porque no es el objetivo de este curso, pero a la hora de ir demostrando teoremas sobre esto es importante la conexidad, pero bueno, eso ya lo verán si llevan un curso de geometría riemanniana. Entonces, tomamos una variedad conexa cubierta por los UIs, ¿no? Que por ser variedad sabemos que eso pasa. Entonces, vamos a decir que M es orientable
M es orientable sí para cualquier par de cartas. Si para cualquier par de cartas, este, uy, bueno, si quieren pónganlo así, uy, fi, UJ y J, tales que uy intersección UJ es distinto del vacío, con coordenadas locales X, Y o YJ, como le quieran poner. Este, bueno, más bien como estoy definiendo esto. Entonces, si para cualquier par de cartas UI, UJ, tales que la intersección es distinto del vacío, existen coordenadas locales. Coordenadas locales XY, TUI y Y, y de FJ, de UJ, perdón, tales que el jacobiano de esa transformación, que es el determinante de la parcial de XY con respecto a YJ, es mayor que cero. Entonces, exactamente la misma definición de superficies. Y es por lo que hemos discutido, porque localmente se ve como el RN y entonces todo lo que ya tenemos aquí lo podemos usar. Obviamente no definimos orientabilidad para cosas que no fueran superficies, pero se puede ir viendo que esa definición es la que se necesita. Entonces, igual que en ese caso, si M es no orientable, entonces J no puede ser positivo en todas las intersecciones de las cartas, como la de Möbius, ¿no? Que tienen, si la construimos con el papelito, pues justamente en una vecindad de cada uno de estos rollos, esta cosa nunca me sale. Esta cosa es no orientable, justamente aquí donde se hace el pegamento. Entonces aquí tenemos dos cartas. Podemos cubrir medios con esta tira que no tenga esto y luego con una tira que cubra eso si no cubra una de acá. De manera que se intersecten o que tengan puntos en común. Entonces justamente, por ejemplo, si digamos que esta tiene coordenadas x1, x2 y esta tenga coordenadas y1, y2. Bueno, esto ya lo hicieron, de hecho. Y digamos que aquí se pega AB y aquí A', B'. Entonces, se tiene que en B, en el cambio de coordenadas es y1 igual a x1, pero y2 igual a menos x2. Entonces, el jacobiano de esta transformación, que es la parcial de xy con respecto a y, el determinante, que ya sabemos que es, en este caso sería este, parcial de x1 con respecto a y1, parcial de x1 respecto a y2, parcial de x2 respecto a y1 y parcial de x2 con respecto a y2. Entonces x1 es y1, me da 1, x1 es y1, me da 0, x1 es 0, x2, no, perdón, sí, y x2 es menos y2, me da menos 1. Entonces el determinante es menos 1, menor que 0. Entonces, este,
Es no orientable y bueno, ya sabemos, ¿no? Si ponen un sistema de ejes sobre la cara, entonces van a moverse por aquí y justamente cuando crucen acá ya va a estar al revés, ¿no? Entonces es no orientable. Bueno, esas cosas no nos van a interesar ahora. Entonces si M es orientable, haciendo una discusión similar a la que realizamos cuando vimos las superficies, si M es orientable, entonces existe una n forma omega que no se anula en todas partes, que es el elemento de volumen. Cuando discutimos la integral de superficie, esa forma era el elemento de área, porque estábamos con una cosa de dos dimensiones, pero extendiendo todo eso a variedades, se tiene una n forma de volumen. Eh, y este elemento de volumen juega el papel de una medida. Cuando se quiere integrar una función f definida en la variedad m. Entonces, realmente es, en el caso de que sea Rn, esa medida es la medida de Jordan. En el caso de que la variedad sea Rn, todo eso lo vamos a ver después de que demostremos Stokes para sacar los casos particulares. Entonces, también, o sea, se puede definir que cuando dos formas de volumen son congruentes, entonces se va a decir que la forma omega con omega prima son congruentes si existe una función h en m tal que omega se puede escribir como h por omega prima. Y una función negativa h' va a dar una orientación no equivalente a m. Entonces cualquier variedad orientable va a admitir dos orientaciones no equivalentes. Entonces una función negativa h' da una orientación no equivalente de a la dada por h en m. Entonces, cualquier variedad orientable tiene dos orientaciones no equivalentes, que es la derecha, así se le denomina, y la izquierda. Dos orientaciones. Bueno, ahorita tengo que parar esto, pero que faltan 80 minutos ahorita. Bueno, en el siguiente video continuamos con esto.